oportunidad. Alejandra me va a ayudar a bombardearte porque Alejandra ya es de la casa y estamos dispuestos a sacarte una información que tanto los mayores como los jóvenes en Colombia necesitan porque se están jugando el bienestar. Alberto, empecemos por preguntarte, porque te lo he escuchado en varias charlas, ¿los fondos de pensiones son estafas? La gestión que realizan los fondos es una acción de estafa y cuando es colectiva es estafa agravada según el Código Penal. Lo primero que hay que diferenciar es que unos son los fondos privados y otras las sociedades que administran los fondos privados. Las sociedades son un grupo muy cerrado que lo conforman los dueños de los bancos grandes, el Grupo Aval, el Grupo del Bancolombia, etcétera. Ellos conforman unas familias muy cerraditas y son los dueños de esas sociedades que administran los fondos. Te Entonces, escuché los decir que fondos, son 26 familias las que son los dueños de todos correcto, esos fondos, ¿no? correcto. Entonces, esas 26 familias que son dueñas de esas sociedades son muy beneficiadas con la rentabilidad que obtienen con las inversiones de los fondos. Más o menos cuántos años llevan en ese negocio y cuánto han pagado, por ejemplo, en impuestos en Colombia. En el 95, que operan hasta el 2021, donde tenemos cifras consolidadas, el tamaño del negocio en ese corte son 357,8 billones de pesos, lo que tienen estas sociedades. Que es que la cifra la has dicho y yo me he quedado a piedra. 358 billones, eso es más que el presupuesto general de la nación, ¿no? Sí. ¿Eso qué porcentaje del Producto Interno Bruto de Colombia es? Cuando estaba, viene a ser casi el 36%. El 36% del Producto Interno Bruto lo representan los tienen fondos. esas 26 familias. Sí. Uy, Y obtienen, como manejo, por manejarlo, obtienen un promedio en ese mismo lapso de tiempo entre 25 y 30 billones, dependiendo la consolidación de las cifras que permite el estudio de la única fuente que existe válida, que es la superintendencia financiera, que realmente está cooptada también por esos mismos grupos. O sea, ellos mismos colocan al supervisor, el supervisor pues rinde las cuentas de conformidad con las exigencias que establecen ellos mismos y por eso, digamos, es tan opaco en la profundización sobre todo lo que se han ganado en estos tiempos, pero las cifras mínimas están entre 25 y 30 neto que han reportado como ganancias. Prácticamente lo que va a recoger la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. Sí, ellos se han beneficiado como de varias reformas tributarias porque no siempre lo que gestionan es comunicado como ganancia máxima, por ejemplo, cuando a partir de 2015 eh, hacen lo que planteaba Pablo al inicio, y es que esas mismas rentabilidades las invierten en sus propios negocios. Y si pierden, como en el caso más conocido de Chirajara, pues ¿quién pierde? El afiliado cotizante. Pero ellos en sus sociedades no pierden. Ese es como un esquema bien perverso para el beneficio exclusivo de ellos, que han colocado a los presidentes desde el año 2000 hasta el presente. Bueno, con la excepción, lógicamente, del año pasado que ganó el Poder Popular en Colombia. o sea que realmente sí funcionan como una estafa. Sí, sí, realmente, si se mira el Código Penal en detalle, se puede configurar una estafa. Es más, hay un estudio de una tesis de grado de una persona que estableció cómo las afiliaciones en el Fondo Privado Porvenir, en cerca de un número de 3.000 afiliaciones, fueron con suplantación de las firmas, con suplantación de la identidad y se configura también un delito mayor también, que es el de fraude procesal y el de alteración de un documento privado. Alberto, pero esa estafa la han permitido gobierno tras gobierno durante décadas. ¿Cómo se benefician los políticos que permiten esto? Correcto, le financian las campañas. Por eso es difícil que se puedan aprobar leyes antes de esta expresión popular del año 2022, 2021-22, que cambia un poco la configuración del Congreso, que se puedan cambiar esas modalidades en las que optan los senadores, los representantes y por ende hacen las leyes. Y lo que no se hace por ley,
pues se hace por vía de ejecutivo por el decreto, por los decretos. Las cifras las ponen ellos mismos. O sea, los que administran los fondos son los que les pasan Claro, las cifras al de gobierno acuerdo y hoy, el gobierno sobre esas cifras es que ha tienes tomado razón. decisiones. O sea, muestra Tú eso. tienes razón, ha sido el mismo ente beneficiario de las reformas el que coloca las cifras y pondera y es escuchado con autoridad. No ha sido fácil la confrontación. Se van para Chile, estos tipos copian el modelo neoliberal que le impone Washington a una dictadura en Chile. Lo traen para Colombia, lo implantan a fuego y sangre, nos desindustrializan, vuelven la salud y las pensiones una mercancía, pasan las décadas y siguen imponiendo las normas, ellos dan las cifras, si hay pérdidas las asumen los colombianos, si hay ganancias las asumen ellos. Y encima, ¿qué impuestos han pagado durante todos estos años esos tipos, Alberto? Bueno, hay varias normas que los obligan a pagar impuestos como toda sociedad privada. Sociedades administradoras de fondos privados sí tienen que pagar unos impuestos, pero que vienen a ser marginales frente al volumen de beneficios que han obtenido. Pero han ganado muchísimo dinero y han pagado pocos impuestos. Pero es que además durante la pandemia los rescataron, ¿no? El gobierno rescató los fondos. Totalmente. Cosa que no hizo con los empresarios ni con la gente pobre del país. Un punto que tú señalas que es muy importante y es cómo el rescate del negocio es tan grande que sacan un decreto para que todos los afiliados y que ya son pensionados de retiro programado pudieran pasarse a Colpensiones. Y eso es una jugada maestra en el que, entre comillas, le iba a entrar recursos frescos a Colpensiones por 5.6 billones, pero a cambio de recibir todo ese peso de esas pensiones que realmente no se pudo dar porque la Corte Constitucional no lo permitió. O sea, realmente hay una gestión jurídica importante para que no se trasladara esa carga que ya tenían los fondos a Colpensiones, con el aparente beneficio de recibir 5.6 billones. Ahí se ve que ellos están recibiendo unas ganancias altísimas desde hace muchos años, que el tema de impuestos tampoco es que aporten mucho. Y entonces, según eso, pues ellos fueron creados para pensionar a la gente. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Se está pensionando a la gente hoy en los fondos privados de pensiones? Los fondos privados de pensiones con el modelo de capitalización individual son contrarios a la seguridad social. Eso es algo que le tiene que quedar claro a los jóvenes de este país. O sea, no puede ser que yo mismo me autofinancie mi propia pensión y eso sea seguridad social. No. Los principios de la seguridad social son claros en garantizarle a la población derechos ciertos. Y un derecho cierto debe ser la concepción que tenemos de qué es una pensión. Entonces, ¿una pensión es mi esfuerzo individual? No. Una pensión es un derecho social, un derecho de ciudadanía que toda la sociedad le garantiza al individuo en los momentos en que lo requiera, cuando esté enfermo, cuando esté viejo o cuando esté pobre. ¿Cierto? Y eso no es seguridad social lo que hacen los fondos privados. Ellos hacen un negocio financiero basado en el ahorro y la capitalización individual. Y cuando les toca entrar a pagar pensiones, entonces ahí se acuden al Estado porque no es bueno cumplir con lo que se han comprometido. Los fondos privados no son seguridad social, no garantizan el derecho. Y por el contrario, hacen buscar el beneficio bajo una imagen que no es, y los gobiernos en general han caído en eso, pero afortunadamente de los 30 países que entraron en privatización de las pensiones, ya se volvieron 18, 6 están terminando el proceso y otros nos estamos involucrando para que realmente en el mundo de 196 países que han caído en la privatización, 30, pues 18 ya no están, 6 ya están revirtiendo y los otros 6 estamos entrando. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que la privatización de las pensiones a nivel del mundo ha fracasado. Si eso es así, ¿por qué los grandes medios de comunicación en Colombia siempre muestran como que la reforma pensional no se debe hacer, que se está perdiendo, que la bomba pensional? O sea, entonces, ¿a qué se debe eso? Por una sencilla razón. Los medios de comunicación son también propiedad de los bancos y de las sociedades que administran los fondos de pensiones.
El periódico El Tiempo es de Luis Carlos Sarmiento, Caracol Televisión, RCN, todos son alineados, digamos, en la línea de mantener la imagen al país, primero de ocultar información y segundo de mostrar la que les conviene. Entonces, un debate como estos no lo van a permitir en los grandes medios de comunicación. Lo hemos hecho en el Congreso en algunas oportunidades y en distintos foros académicos, pero los medios no miran para allá porque se les demuestra que están haciendo eco a quitar un derecho social como es este de las pensiones. Si es tan buen negocio y son tan garantistas estos fondos privados, ¿por qué la mayoría de los altos directivos de los fondos, de las administradoras de fondos, se van a pensionar en Colpensiones? Porque hace poco salieron varios directivos en los medios anunciando esto. Sí, es lo que Qué podríamos decir, descaro, ellos sí se pensionan en Colpensiones, la entonces. doble moral. Es que si Hijo de creen madre. en su negocio y el cual se lucra durante tantos años, ¿por qué no se pensionan allí? ¿Sí? ¿Por qué se han salido personas como Sergio Claví, como Ernesto Macías, como todos los directivos del Grupo Aval, del Banco de Bogotá, de todas estas fiduciarias financieras resultan trasladándose a las buenas o a las buenas pasan a pensión? Porque el sistema que ellos manejan no da pensiones, no da pensiones en ningún caso. Entonces, ese es un punto bien interesante de demostrar de que esa doble moral tiene que terminarse. Tiene que terminarse. Es como es inconcebible, al contrario, de que un trabajador del salario mínimo, empleado del Estado, esté en un fondo privado o un dirigente sindical, que hemos dado la pela también. Algunos dirigentes sindicales resultaron por allá en fondos privados y nos ha tocado una confrontación dura para que realmente la gente comprenda que ahí hay una perversidad, ahí hay una estafa grabada y aquí hay un derecho en consolidación y un derecho cierto. Una persona que gana un sueldo mínimo, un salario mínimo interprofesional, para pensionarse necesitaría ahorrar 244 años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Hablamos de una pensión de 1.000.000 de pesos y si yo cotizo el 10% de ese salario, o sea, 100.000 pesos, durante un año estoy cotizando 1.200.000, 12 meses. En 10 años cotizo 12 millones. En 100 años cotizo 120. Y en los otros 100, 240 en pesos constantes. Entonces, actuarialmente no es posible que la persona se autofinancie la pensión. Sí, solo sí, ahorra lo mismo que gana. Sí, solo si yo me gano 1.000.000 de pesos y ahorro otro millón, ahí sí, seguramente en 40 años, pues tendré aproximadamente para poder retirar de ese millón de pesos. Pero no con el 10% del salario, porque, repito, es una estafa el que crea que los fondos privados en el mundo le garantizan pensión. Tendría que ganar siempre, en este año si ganó 1.000.000, en el otro ganar 2, en el otro 3, o sea, ir multiplicando geométricamente, aumentando geométricamente su ingreso y asimismo su ahorro. Esta estafa hecha por esos fondos de pensiones y esas empresas administradoras de ellos realmente son dictaduras, ¿no? Porque ahí no hay una participación de la gente que está cotizando ni de nadie. Son decisiones que toman ellos, se las hacen ellos, las aplican ellos y nadie puede decir nada, ¿no? Así es. Imagínate que si fuera la participación democrática como establece la OIT con el tripartismo, en la financiación financia el trabajador, el empleador y el gobierno o Estado. El Estado a través del gobierno. Es una financiación tripartita que se hizo en el seguro parcialmente entre 1967 y 73 en Colombia, pero se tiene en muchísimos países, más de 160 países del mundo, es la financiación tripartita. Y podríamos mirar cuánto coloca del Producto Interno Bruto los países desarrollados para financiar las pensiones. Por eso es que existen pensiones en los países. Es porque el Producto Interno Bruto se dedica en promedio mundial el 7%. ¿Sí? Y hay países que colocan el 13, el 14, el 11, el 10. Colombia se escandaliza porque el 3.9 está colocando para financiar las pensiones. ¿Qué tenemos hoy? Lo que habíamos hablado. Cerca de 4 millones de colombianos víctimas del modelo pensional interpuesto por la ley 100.
son víctimas hoy. Personas adultas mayores que no alcanzaron a completar ni el capital necesario, ni las semanas de cotización, porque aquí nunca se permitió la formalización del empleo. Y como toda esta reforma fue atada al empleo, entonces si hay empleo, y si es estable, y si hay aumento de los salarios, habrá pensión. Si no, es muy difícil, es muy difícil. Escuché Y por eso decir estas a, circunstancias, ¿sí? escuché decir a una maestra de la Universidad Nacional que dice que la mejor reforma pensional es la laboral. ¿Tú qué opinas frente a eso? Sí y no. O sea, totalmente de acuerdo en el planteamiento por una parte, pero totalmente no por lo siguiente. O sea, sí, claro, si toda la población económicamente activa, cerca de 25 millones de colombianos, estuviéramos con contrato de trabajo, con estabilidad en el empleo, con garantía en el ingreso, pues es excelente. Pero es una brecha grande la que hay que lograr eso. ¿Cómo lo han hecho los otros países? Colocando la financiación de las pensiones con impuestos generales. Un ejemplo, el IVA. Todos pagamos IVA. Entonces, si gran parte de esos recursos se dedica a financiar las pensiones y el desarrollo industrial y el empleo, y no la guerra y sí la educación, etcétera, entonces vamos viendo que hay recursos para el pago. Pero en la medida en que el Estado tiene diseñado otras prioridades que no son la de atender los derechos sociales, pues es muy difícil que eso vaya a seguir de un empleo tan precario donde solamente estén cotizando el 35, máximo el 40% de esa población económicamente activa y no cotizan regularmente. Entonces es bien difícil que se pueda hacer eso. La mejor reforma se puede hacer la laboral, pero también hay que pensar en lo que ya han hecho los otros, los países realmente desarrollados, que es incrementar los impuestos generales, pero con destinación de los derechos sociales. Alberto, ¿qué pasa con la nueva reforma tributaria? ¿Van a pagar ahora sí impuestos todos estos fondos de pensión de estas 26 familias, estas empresas administradas de la pensión de los colombianos? ¿Van a tener que pagar impuestos sobre sus pensiones los jubilados colombianos? ¿Qué va a pasar con la nueva reforma? ¿Y No, si has Pablo, quedado contenta con esa reforma? no como quisieran, pero hay que entender que el capital político con el que se puede grabar a los ricos y a los súper ricos no es suficiente. Entonces sí se hizo un buen intento y se logró algo. Sí se aumentó el nivel de tributación en general de las sociedades, pero no en específico de las que administran los fondos privados de pensiones. No en específico, pero sí se hizo un importante avance. Y las pensiones, Pero van a pagar más impuestos e impuestos justos esas empresas, es lo que te estoy preguntando, o esta reforma tributaria realmente no ha servido van para a que pagar estas un poco más de empresas, lo que pagaban, un 3.5 más de lo que pagaban. Digamos, estaban en ¿cuánto pagaban 35, antes? el 35, ahora van a estar en el 38.5. Sí van a pagar un poco más, pero no es, pero fíjate, por ejemplo, por qué disminuyen el volumen de capital que tenían en el 31 de diciembre del 2021, que eran 357 billones, y ya esta vez están bajando a 320, 330, 40. Están ahí cuadrando las cifras. ¿Para qué? ¿Para pagar menos impuestos? Si hubiésemos tenido una mayoría en el Congreso, se podría haber hecho realmente una reforma tributaria justa para meter en camisa todos estos fondos Total, de pensiones. totalmente de acuerdo con lo que ha planteado también Gustavo Bolívar. Si nosotros tuviéramos 55 senadores puros de toda esta gesta de nuevo país y 86 representantes, por favor, la cosa es totalmente distinta. Se sacaron 20, 21, 22, 25, pongamos. Entonces toca conseguir los otros apoyos con acuerdos políticos. Pero eso es un buen llamado ¿para qué? Para que nuestros jóvenes y en general toda la población, también hay muchísimo adulto mayor pensionado que sufre por todas estas consecuencias, piensen y decidan fortalecer el poder popular. Si no lo logramos avanzar, realmente estamos todavía en pañales frente a lo que puede ser un mejor país. Pero hay que avanzar en esa línea para que en las siguientes elecciones, no las de este año que ya se vinieron, las de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, sino las que siguen en el 26, sea realmente un avance, ahí sí lograr el 55-86 y profundizar en estas reformas que hoy son un poco incipientes,
La que se va a hacer en pensiones es muy importante, no es la que se requiere totalmente, pero avanzamos. Entonces la idea es seguir avanzando y que este llamado de atención para todos nosotros sirva en que solamente se consolidan los derechos sociales cuando el poder popular está consolidado en todas las democracias que lo permiten, como es consejos, cámaras de representantes, Senado y presidencia de la República. Pero ¿Y hay qué que hacer. opinas de las declaraciones de Dusan, el presidente de Colpensiones, respecto a que con los dineros de las pensiones se iba a hacer infraestructura, se iban a ayudar a financiar obras de infraestructura, tal como lo han Sí, hecho, por ejemplo, los hijos de Uribe, sí, con sus sí, centros sí, sí, comerciales, etcétera? ¿Qué opinas de sí, eso? sí. Yo pienso que es un poquito apresurado exponer eso sin haber, digamos, hacer como una introducción general a en qué podemos invertir los recursos eh, para generar el desarrollo social de las pensiones. Dinamarca tiene recursos de sobra para 2 y 3 generaciones el pago de las pensiones. ¿Y en qué la invierten? En lo que son fuertes ellos, en la pesca, en la profundización del conocimiento de las tecnologías, o sea, y eso es, pues claro, nosotros lo podemos hacer y no debe ser descabellado invertir en recuperar la red férrea, por ejemplo, pero hay que hacerlo eh, con un proyecto de inversión regulado que garantice el retorno, que garantice la Exacto. rentabilidad y que garantice el beneficio social. Y sobre Y todo que eso no sean esas no 26 familias o gente como Luis Carlos Sarmiento Angulo es los que correcto. inviertan ese dinero, ¿no? Es correcto, porque ellos si pierden, perdemos todos. Claro. Una pregunta Entonces, como psicólogo, porque yo sé que tú eres psicólogo. sí, ¿Tú realmente estas 26 familias o gente como Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los 200 hombres más ricos del mundo, en un país en el que hay 20 millones de pobres, en el que hay prácticamente una guerra civil hace décadas, se les puede aplicar directamente el diagnóstico de sociópatas? ¿O cuál es el grado de psicopatía que se necesita para permanecer impasible ante tanta miseria, ante tanto dolor y ante tanta injusticia? sí. Eh, yo diría que el cuadro clínico que acompaña a algunas de estas personas, que digamos rayan superando e ignorando el dolor humano y la miseria que genera las tragedias y la muerte, es casi de perversión, es casi de alguien que puede llegar a sentirse cómodo en hacer el mal, en la perversidad. Es decir, pierden toda sensibilidad social y humana. Y es bien complicado. Es como la guerra tradicional entre el bien y el mal. O sea, ahí podría uno clasificar que estas personas están bastante alejadas del equilibrio que nosotros podríamos ver como una mente sana, un cuerpo sano, una vida sana. Sí, ellos pueden estar bastante cerca de una sociopatía y con varias psicopatías. Sí, es muy probable que así sea. Alberto, ¿y qué tiene que ver el paramilitarismo con las pensiones? Uy, Pablo, tiene que ver mucho, porque primero el expresidente Uribe fue siempre muy cercano al paramilitarismo, y estoy siendo prudente, muy cercano al paramilitarismo. Pero en la medida en que fue ejerciendo como presidente, las mayorías en el Congreso de la República se conformaron por paramilitares. Recuerdo, y por ahí están los videos, en donde él les decía, necesito que ustedes voten antes de que se vayan a la cárcel. Ahí está el video, donde él les dice eso a los, porque ya era cierto que se iban a la cárcel, porque era demasiada la criminalidad que existía en ese entonces en cabeza de parlamentarios. Y estos parlamentarios son los padres de una reforma a la constitución política que es ilegítima y hoy la estamos cuestionando. Y queremos que el gobierno del presidente Petro comprenda que eso que se creó de manera espuria y putrefacta, por decirlo menos, no puede tener vigencia de legalidad. ¿Y qué se hizo en esa reforma del 2005? Se eliminó la mesada 14 para todos los pensionados. Se eliminó
la negociación colectiva en pensiones, que es un derecho que es lo que tiene hoy al mundo. La OIT ya recomienda esto, de que exista negociación colectiva en pensiones. ¿Para qué? Para que de conformidad con el desarrollo industrial y económico que van teniendo las sociedades, puedan pactar libremente el modo de reconocer y financiar su pensión. Entonces, digamos, hay una ley general que a todos nos cobija, pero si hay un desarrollo en un sector, cualesquiera que digamos, ese sector se puede poner de acuerdo para mejorar esas prestaciones. Y eso no es ningún delito, simplemente paga más cotización el empleado, el trabajador y el empleador, y garantiza que exista. Eso lo eliminaron aquí, echando por la tierra el convenio 87, 98 y 151 de la OIT, que Colombia es firmante, pero no los cumple. Hasta ahora no ha cumplido Colombia esos convenios ni sus recomendaciones que son vinculantes, que obligan al Estado colombiano. Entonces, ahí hay ese tema. Pero además se eliminaron algunos regímenes especiales que podrían, digamos, beneficiar a algunos sectores muy marginales, pero no eliminaron, lógicamente, ni a las Fuerzas Armadas, ni la Policía, ni la Presidencia de la República, ni los otros que todavía persisten con algunas ventajas. O sea, podríamos decir que hubo una modificación a la Constitución Política de Colombia, pues promovida por el paramilitarismo. Sí, y ganado el paramilitarismo, claro que sí, claro que sí. Así es, y que estamos en mora de revertir esa situación. Planteamos, ojalá, que tenemos pendiente un encuentro con la ministra del Trabajo y con el gobierno para plantear un mecanismo de revertir, por lo menos en lo que tiene que ver con las pensiones y la ganancia colectiva, ese elemento. A ver cómo este gobierno expresa su criterio frente sobre el particular. Porque hoy te le ha dicho, oiga, Colombia, cumpla esto, Colombia, cumpla lo otro, y Colombia no cumple. Desde el 2008 hay sendas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, de la Comisión Especial de Normas y Convenios y de toda la OIT, y Colombia no ha querido cumplir. Claro, lo entendemos si antes estábamos en un estado en que su mayoría era paramilitar, pero ahora tiene que ser diferente. Alberto, y si le pudieras dar un consejo a los 50 millones de colombianos en este momento, 5 medidas que pueden hacer ellos ya para luchar por su salud, por sus pensiones, por sus derechos laborales, ¿qué les recomendarías? Cosas prácticas que puedan hacer las personas. Bueno, primero, profundizar en el conocimiento del derecho. O sea, no creer solo lo que observa uno en un noticiero o en una entrevista, sino mirar a fondo qué me genera mi derecho a la salud, por ejemplo. ¿Por qué sí podemos nosotros, todos los colombianos, en el sistema de salud, ingresar al sistema y saber que al final nos dan una respuesta? Buena, regular o mala, pero nos dan respuesta. Nos dan la cita, así sea tarde. Nos operan, así sea tarde. O de pronto temprano. O sea, ¿por qué sí tenemos certeza de acceder al servicio de salud? Porque el riesgo de mercado y el riesgo financiero no es nuestro, es del sistema. No sucede lo mismo en pensiones. En pensiones tú entras a un fondo y asumes el riesgo financiero. Si el señor que va a invertir invierte bien, pues invierte en una economía casino y resulta que esa pensión salió regular o salió bien o salió re mal, ¿cierto? O sea, esa parte de ese derecho, sí, son pensiones casino, realmente, porque puede que hoy vayan bien, pero como estamos viendo los resultados de que este señor Montenegro admita que en septiembre perdieron 11 billones, pero no ellos, las perdieron todos los 12, 13 millones de cotizantes. Eso es dramático y que no pase nada en este país y que no hayan dicho nada en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, porque las pérdidas fueron mayores al parecer, lo que hemos podido conocer es que han sido mayores. Entonces, un primer tema, volviendo a la pregunta, es conocer cómo se origina una pensión, cómo accedo al derecho, qué tengo que hacer, o sea, pero no el instrumento que nos dan solamente los medios, sino nosotros mismos. Hacer mucha más capacitación en esos niveles. El segundo, que también tiene que ver con que uno tome ciertas medidas para irse cuidando. Ser lo que en algunos partidos políticos se llama ser militante.
Cuando uno milita en un partido político, asume el compromiso de gestionar toda su capacidad de lucha para lograr el objetivo. Para que no solamente sean los líderes que vemos, sino que muchas personas puedan ser realmente los que generen conocimiento y posibilidades de cambio. Por ejemplo, las personas deberían en este momento, previo a una reforma pensional, trasladarse masivamente a Colpensiones. Masivamente. Todo el que pueda sin dificultad trasladarse. Y el que tiene dificultad porque tiene más de los 42, de los 47 años las mujeres o de 52 años el hombre, iniciar el proceso jurídico. ¿Por qué? Porque va a estar ya, digamos, inmerso en un proceso. Y si lo coge la reforma en octubre o noviembre de este año, pues la persona ya está ubicada en donde le corresponde. Por algo que no hemos profundizado y es precisamente por el porqué de la propuesta del presidente Petro. Porque hay certeza en que si hasta 4 salarios mínimos se ubican en Colpensiones, hasta ese monto hay garantía de la pensión. Eso es muy importante que la gente sepa. Oiga, si me meto allí es porque por lo menos voy a tener 4 salarios mínimos de pensión si me gano 5 millones, pues, ¿cierto? Si me gano 8, pues aseguro 4. Y si me paso completo, también. Es importantísimo que la gente tome decisiones oportunas en este momento, en concreto con la reforma pensional, ese traslado antes de, aunque yo he hecho una sugerencia al gobierno, y es que el gobierno puede expedir un decreto que permita crear la ventana pensional, el traslado express durante un término, en tanto se discute el proceso. El que se quiera devolver a los fondos, que se devuelva, el que se quiera pasar de los fondos a Colpensiones, que lo haga durante un término, una ventanita, 3, 4, 5, 6 meses, lo que demora el debate. Eso no pelea con nadie y si ayuda a las finanzas, porque las personas se van a trasladar con su recurso ahorrado y les va a permitir que ese capital se convierta en semanas y tener la posibilidad cierta de asegurar parcialmente o casi en su totalidad la pensión. Todo el mundo para Colpensiones. Ese es un punto. El otro es lo que tú has dicho, o sea, en concreto. O sea, no puede estar uno con las cuentas, si tiene cuenta de ahorro, si le pagan el salario en una de estas entidades, busque una cooperativa. Nosotros hemos dejado de lado el poder que tiene fuerte a Canadá. Canadá, el sector financiero es manejado casi en su totalidad por cooperativas de trabajadores y sus familias. Y eso es algo que aquí no hemos mirado, y la fortaleza que tiene el sector cooperativo en esto es vital. Entonces, ahí hay alternativas que se paguen los salarios, las pensiones por cooperativas. Esa es otra medida. Y lo otro es no acceder a esas campañas que ellos promocionan continuamente para jalar personas y conseguir productos, de que rebajan el 50% la cuota de manejo, de que véngase para acá y le damos no sé qué, la entrada a un concierto de no sé quién. Y no, hay que mirar que realmente muchas de esas cosas lo que hacen es quitar el ingreso a las personas. Lo otro que hemos dicho, hombre, ¿por qué no existe en Colombia seguro social campesino? Que existió en el seguro social. Y se hizo un modelo en 2 municipios del Huila, en Algeciras y otro, no recuerdo, San José de Isnos, se hizo y funcionó. Y funcionó porque se podía que la gente pagara con los tiempos de cosecha las cotizaciones de los tiempos de no cosecha. Y se garantizaba precisamente el proceso de construcción de una pensión con cotización. Albertico, discúlpame, ¿qué opinas sobre la renta básica universal? ¿Qué quiere decir eso? Que ese piso de protección social se traduce en una realidad para que los que han sido excluidos de las posibilidades de pensión por los modelos impuestos, también por la misma OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial, USAID, ¿cierto? Que se hacen en un solo bloque versus la OIT, porque esas han sido las reformas. Fondo Monetario, Banco Mundial, USAID y OCDE en un bloque, y la OIT ahí solita con sus técnicos, haciendo valer los derechos sociales y concretamente en pensiones y el derecho al trabajo. Y se ha podido derrotar la privatización a nivel mundial, pues entonces también hay que hacerlo acá. ¿Y qué dicen de las cosas buenas que tiene la OCDE? Es eso, la pensión básica
universal no contributiva para sus integrantes o países miembros. Colombia es de los que no lo tiene. Entonces ya debemos tenerlo. La propuesta del gobierno nacional en cabeza del presidente es muy sana en eso. Y es que exista una pensión básica o piso social que para aquellos que ya llegaron a la edad de merecer pensión y no tenerla, tengan por lo menos un ingreso que supere la línea de pobreza y esa línea de miseria que entregan de los 80.000 pesos el gobierno que siempre ha entregado y que realmente sea el equivalente a un 50% del salario mínimo. Parece muy loable y que es algo a la que la gente tiene que organizarse para recibirlo y no que lo van a organizar los políticos ahora, porque no demora entonces aparecer ya que se apruebe la norma de los políticos yendo a los barrios a decirle, bueno, aquí los que estén en esta lista los vamos a meter para que les den el subsidio de los 500.000 pesos o 570.000, lo que sea. No, tenemos que clamar que esta reforma se haga para que esos 3, 4 millones de dolientes que no están incluidos hoy en el sistema de pensiones estén organizados para recibir su derecho. O sea, que se pueda realmente verificar la participación popular en la consolidación de los derechos. Alberto Pardo, Alejandra Wilches, ha sido un placer. Creo que vamos a tener que entre todos remar muy fuerte. Ya saben lo que hay que hacer.